Mila esker guztiei hona etortzeagatik, egia esan, onkituta nago ez nekien horren besteko jende horrenduko zenik gaurko aurkezpen honetara. Decía en euskera que muchas gracias por haber venido a esta presentación de esta tarde. Estoy sobrepasada, la verdad, porque no esperaba que viniese tanta gente. El otro día bromeaba con familia y amigos diciendo, bueno, si venís todos, quizá haya 20, 30 personas, y se ha quedado gente fuera, así que gracias por venir y espero estar a la altura de las expectativas. Voy a contaros el relato de mi viaje que hice alrededor del mundo. Antes me preguntaban, antes de empezar la presentación, cuándo lo hice, y la verdad es que estoy un poco aterrizando de este viaje. Lo que voy a hacer es primero enseñaros un vídeo que resume todo el trayecto de mi viaje de 60 días y después os iré relatando un poco por qué hice este viaje y cuáles fueron las paradas que realicé alrededor del viaje, de mi ruta. Que hice 60 días, empecé el 31 de julio desde Bilbao, desde el aeropuerto de Loiu, con primera parada en la ciudad de Vaticano y terminé en Sydney, Australia, 2 meses después. Estoy recién aterrizando aquí. Realicé un viaje visitando 3 continentes en 12 países y lo que veis en esta fotografía es todo lo que llevé conmigo. Viajé con esta mochila que pesaba como mucho 10 kilos de toda la ropa y el portátil, la cámara que llevaba conmigo, porque podía llevarla conmigo en el avión y no quería perder mi equipaje cuando el viaje era de 60 días y estaba cambiando de país continuamente. Y bueno, ¿por qué realicé este viaje? No sé si habéis tenido la oportunidad de estos días leer en los medios de comunicación, gracias al Diario Vasco, a Noticias de Guipúzcoa y a Radio Irún, por cierto, también a Radio Euskadi por la cobertura que le han dado a mi viaje y a esta presentación que voy a hacer hoy. Pero llevo 7 años viviendo en los Estados Unidos. Soy nacida en Hondarribia, después con 20 años vine a vivir a Irún y hace 7 años, el 1 de enero de 2010, decidí hacer las maletas e irme un poco a la aventura a los Estados Unidos. Durante ese tiempo obtuve trabajo ahí y entré en el proceso para obtener la residencia de los Estados Unidos, que es un proceso, si lo obtienes por medio de tu empresa, es un proceso bastante largo y bastante agotador emocionalmente, porque bueno, parece que nunca vas a obtenerlo. Y estaba en ese proceso, viendo que no veía la luz al final del túnel, y empecé a hacerme un plan B por si no me lo concedían y tenía que volver a Irún. Quería tomarme un descanso y decidir qué hacer con mi vida. Entonces, creo que esa fantasía de tener un plan B fue lo que me ayudó a seguir adelante durante los siguientes 2 años, hasta que el año pasado justo me concedieron ya la residencia en los Estados Unidos. Y el rundum seguía, ¿no? Seguía pensando, oye, ese viaje que empecé a planificar en mi mente, ¿por qué no lo hago? Ahora puedo vivir y trabajar en los Estados Unidos de forma permanente, entonces, bueno, dije, voy a tomar un descanso también, porque han sido unos años pues, bastante duros por este proceso, y decidí tomar ese paréntesis. Hablé con mi familia me apoyó en la decisión de descansar un poco y hacer este viaje, porque viajar es algo que me ha gustado mucho siempre, y desde que me fui a vivir a los Estados Unidos, como allí solo te dan 10 días de vacaciones al año, esos 10 días se me iban viniendo aquí a ver a mi familia, a la que quiero muchísimo, pero me dejaba sin tiempo para poder visitar otros países. Entonces hice ese KitKat y decidí hacer este viaje. En un principio no iba a ser un viaje relacionado con las religiones, pero en los Estados Unidos, al ser un país tan diverso, tengo amistades de distintos orígenes, distintas razas que siguen distintas fes. Entonces, conociendo a estas personas me di cuenta de que era muy ignorante acerca de sus religiones, de que había muchas cosas que no sabía o que no conocía. Entonces, antes de salir, tengo aquí a que fue mi antiguo compañero del Diario Vasco y ahora amigo Íñigo, estuvimos tomando un café, ella y su novia, y no sé cómo él me dio la idea de poder hacer esta presentación esta tarde aquí, y empecé a darle más vueltas al tema que podía escoger, y como siempre me han gustado las religiones y más a raíz de conocer a estos amigos, pensé que podía crear este tema a lo largo de mi viaje. Entonces sí que fue algo que en cada destino fui buscando.
Mi primera parada, como os he dicho, fue la ciudad del Vaticano. Como sabéis, es la ciudad-estado más pequeña del mundo y es el lugar más sagrado para los católicos. Para mí personalmente fue muy especial volver a Italia, a Roma y a la ciudad del Vaticano, porque el primer viaje que hice al extranjero fue aquí, salvo Francia, pero no lo cuento. Y fue cuando tenía 16 años, y ahora tengo 32. Entonces, tengo el doble de edad que entonces y me hacía ilusión volver aquí para ver si lo notaba distinto con los ojos de una persona adulta que con los de un adolescente. Y la verdad que volví a enamorarme de Roma, volví a enamorarme de la ciudad del Vaticano y fue una maravilla poder volver a subir a la cúpula, esta vez sin tener a nadie en ella, porque cuando fui con 16 años fuimos con un grupo del instituto, estábamos no sé cuántas personas, más la gente que estaba allá en la cúpula, y fue bastante agobiante estar en un espacio tan reducido con tanta gente. Y esta vez quería sacar una foto cuando estaba amaneciendo, y entonces lo que hice fue llegar a las 7:30, porque la cúpula se abre a las 8 de la mañana, y tuve la fortuna de que el de seguridad no se le caía en gracia y me dijo, anda, sube. Entonces cuando llegamos estábamos solo 4 personas, entonces tuvimos la cúpula entera para nosotros, y es la verdad que la vista desde ahí es espectacular, porque se divisa, bueno, la plaza de San Pedro y todo lo que es Roma. Y fue un día muy, muy bonito. De ahí partí a Jerusalén. Bueno, en realidad estuve primero en Jordania. Pasé 5 días ahí, fueron unos días increíbles, gracias al pueblo beduino que me trató de maravilla. Y como ya estaba buscando el tema de las religiones, decidí cruzar desde Jordania, desde Amán hasta Jerusalén, Israel, porque Jerusalén es la ciudad más sagrada para 3 religiones: el cristianismo, bueno, para el judaísmo, cristianismo y para el islam. Para los judíos es ciudad sagrada porque fue aquí cuando el rey David estableció que Jerusalén debía ser la capital del reino de Israel. Para los cristianos porque gran parte de la vida de Jesús transcurre aquí y aquí es donde tiene lugar la pasión de Cristo hasta que fue crucificado. Y para los musulmanes es la ciudad más sagrada porque dicen en el Corán que fue aquí donde Mahoma ascendió a los cielos. Entonces, bueno, como imaginaréis, es una ciudad con mucha carga religiosa, también donde hay tensión entre las religiones, pero bueno, la verdad que el día que pasé aquí fue un día muy emocionante y muy emotivo. Da igual si eres religioso o no, hay como muchas vibraciones que uno siente a lo largo del día, no sé si por predisposición, pero la verdad que fue un día impresionante. Empecé el día desde el Monte de los Olivos y desde ahí descendí a lo que es el punto neurálgico de Jerusalén. Lo que es el centro de Jerusalén está dividido en 3 barrios, el más grande es el de los musulmanes, y empezamos desde ahí a hacer lo que es la Vía Dolorosa, que recorre las estaciones de Jesús desde que fue juzgado hasta que fue crucificado. Entonces, en realidad partes desde el barrio musulmán, y de ahí vimos lo que se conoce como la cúpula de la roca, que es esta, no es una mezquita, en realidad ¿cómo se dice? Está abierta a todo el mundo, no solo los musulmanes pueden ir. Y de ahí seguimos caminando, haciendo todo el recorrido del barrio musulmán, poco a poco llegando al barrio cristiano, donde se encuentra el Santo Sepulcro, y ahí transcurren las últimas estaciones de la Pasión de Cristo, hasta que fue crucificado, después donde situaron, que es precisamente aquí donde situaron su cuerpo, para purificarlo, y después donde fue enterrado. Fue un día, únicamente un día el que pude pasar ahí, porque como os dije, fue una decisión que tomé posterior, y lo que hice fue cruzar de Jordania a Israel. Os quería comentar un poco cómo es ese cruce, porque ya sabéis que, bueno, en Oriente Medio hoy en día hay mucho conflicto, y aunque no fue un proceso difícil, sí que fue muy largo. Amán, que es la capital de Jordania, no está muy lejos de Jerusalén, que está en Israel, pero creo que puede llegar a unos 45 minutos de hecho, pero debido a las medidas de seguridad que hay para cruzar de un país a otro, tardé 3 horas en llegar de un lugar a otro. Y luego otras 2 horas y media en volver a cruzar de Israel a Jordania. Entonces, la verdad es que creo que se me fue el mediodía en ese proceso y me quedaron creo que aproximadamente 7 horas para conocer lo que fue el centro, la zona histórica de Jerusalén. Por eso, si algún día decidís ir a Oriente Medio a visitar estos países, os recomiendo que por lo menos paséis una noche en Jerusalén,
merece la pena, sobre todo por eso, por el proceso que es tan largo. De ahí decidí ir a la India. Os voy a contar una pequeña historia. Yo tengo, como os he dicho, tengo amigos en los Estados Unidos que son de distintas religiones, y cuando estuve ahí hice mucha amistad con una chica india que después se regresó a la India. Y fue ella la que me invitó a ir a su casa a Nueva Delhi, que está al norte del país. Lo que pasa que poco antes de llegar yo dio a luz. Entonces no me parecía apropiado que cuando ya estaba con un recién nacido estuviese yo estorbándole en casa. Lo que pasa también es que me truncó un poco los planes que yo había hecho de viaje en la India. Y llegué a las 3:30 de la madrugada al aeropuerto de Indira Gandhi, que está en Nueva Delhi, sin saber muy bien qué hacer. Entonces, como ya tenía en mente el tema de las religiones, no muy lejos de la ciudad de Nueva Delhi, de la capital, están las ciudades de Vrindavan y Mathura, que son una de las ciudades más religiosas para los hindúes, que es la tercera religión de la que vamos a hablar. ¿Cuánto sabéis acerca del hinduismo? Poquito. Sabéis que es una religión politeísta, ¿no? Hasta ahora hemos cubierto las 3 religiones monoteístas más importantes, que son el cristianismo, el judaísmo e islam. Ahora vamos a hablar ya de religiones politeístas. Bueno, en realidad no, porque luego vamos a hablar de sikhismo, pero bueno. El hinduismo es una religión politeísta, quiere decir que creen en más de un dios. En realidad creen en más de 3 millones de dioses. O sea, imaginaros cómo debe de ser, ¿no? Lo interesante que es esta religión. Pero hay 3 dioses principales. El primero es Brahma, que es el dios creador. El segundo es Vishnu, que es el dios preservador. Y el tercero es Shiva, que es el dios destructor. Y entre ellos 3, digamos que ellos establecen lo que digamos es equilibrio en la sociedad india. Al mismo tiempo, los hindúes también creen en la reencarnación. Entonces, creen que tú vives tu vida, una vez mueres, tu espíritu se reencarna en otra persona, o en otro animal, o en una planta, o lo que sea. Entonces, los dioses también se reencarnan. Y el dios Vishnu, que he dicho que es el preservador, se reencarnó en el dios Krishna, que yo creo que es el que más conocemos en la sociedad, fuera de la India. Yo creo que debido al movimiento de Hare Krishna, creo que es un dios conocido en el mundo entero. Vrindavan y Mathura es el lugar donde nació el dios Krishna. Entonces es un lugar de peregrinaje y un lugar al que va mucha gente a rezar a este dios porque es uno de los más venerados para los hindúes. Entonces llegué a Nueva Delhi a las 3:30 de la mañana, y ese día sí que tuve una visita guiada con una persona experta en el hinduismo. Me recogieron y de Nueva Delhi fui a estas ciudades. Que digo que son ciudades, pero en realidad, a pesar de que tiene 90.000 habitantes, pues imaginaros, la India no es el país que está más desarrollado del mundo. Estamos hablando en realidad de lugares que están en una aldea, donde no existen los planes de urbanismo que existen aquí, no hay el sistema de saneamiento que existe aquí, entonces es una ciudad bastante difícil. Yo la verdad que cuando llegué aquí llevaba ya más de 24 horas sin dormir, estaba agotada, y fue el shock cultural que viví al llegar a estas ciudades. Es algo que no he vivido en ningún otro sitio y que no creo que vaya a pasarme de nuevo en la vida. Este es el templo de Prem Mandir, que significa el templo del amor, que está dedicado al dios Krishna también. Para que os hagáis una idea, son tan importantes estas ciudades que os he dicho que tienen 90.000 habitantes y hay 10.000 templos dedicados al dios Krishna, en una población de 90.000 habitantes. A mí fue algo que me pareció impresionante. Y como os dije, está en una zona rural de la India, y yo llegué en agosto. Agosto es época de monzón en la India. ¿Qué significa esto? Que varias veces al día te cae un chaparrón impresionante. Y cuando es época de monzón es también la época de cosecha para los indios. Para ellos es bueno, es un buen augurio que haya lluvia. Esto significa también que van en peregrinación hasta las ciudades de Vrindavan y Mathura a dar las gracias al dios Krishna porque ese año han tenido cosecha. Entonces yo creo que el shock cultural que viví también fue porque cuando llegué a estos lugares había miles y miles de peregrinos que habían llegado desde distintas partes de la India a dar gracias al dios Krishna. Estuve en un templo que era probablemente el tamaño de esta habitación y había cientos y cientos de personas agolpándose unas a otras porque
en una esquina del templo estaba la estatua del dios Krishna, que era la estatua de un bebé de dios Krishna, y estaban todos golpeándose unos a otros, y la verdad que ese momento fue bastante abrumador para mí, uno de los más abrumadores de todo el viaje. De aquí fui más hacia el norte de la India, porque en relación con el hinduismo hay dos religiones que surgieron de esta religión. Y vamos a seguir viajando hacia el norte de la India, más al norte, casi a la frontera con Pakistán, porque de ahí, de Nueva Delhi, fui a la ciudad de Amritsar, que está en el estado de Punjab, al norte de la India, ya haciendo frontera con Pakistán. ¿Conocéis el estado de Punjab? ¿Sabéis algo de la historia de Punjab? En India sabéis que hubo una partición entre la India y Pakistán, ¿verdad? Los que eran hindúes se quedaron en la India, los que eran musulmanes pasaron la frontera hacia Pakistán. ¿Qué pasa en el estado de Punjab? Que hay una tercera religión, que es el sikhismo. ¿Habéis visto a los indios que tienen turbantes, barbas pobladas? Esos son sikh. ¿Qué pasó? Que con la partición dividieron el estado en dos, parte se quedó en Pakistán y parte se quedó en la India. Y bueno, yo cuando estuve ahí, los indios sikh me contaron que fue una época muy dura para ellos porque no sabían en qué país quedarse, porque ni eran musulmanes ni eran hindúes, eran sikh. Entonces fue una época muy dura para ellos. Entonces la mayor concentración de sikh del mundo se encuentra aquí, y esta foto en la que veis el Templo Dorado es su lugar más sagrado. Tuve la oportunidad de pasar todo el día ahí, la verdad que es un sitio precioso en el que se respira muchísima paz. A diferencia de Mathura y Vrindavan, donde había un caos que no paraba, aquí la gente era como muy pacífica, muy tranquila, muy respetuosa. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue que sienten tanto su fe que cada mañana miles y miles de voluntarios se levantan a las 4 de la mañana para ir a limpiar este estanque y todos los alrededores del Templo Dorado para que esté limpio. Y aparte de eso, cada día dan de forma completamente gratuita de comer a más de 10.000 personas. Entonces me pareció algo, la verdad, que muy bonito. Esta es la primera religión que surgió a raíz del hinduismo en el siglo XV aproximadamente, y la segunda religión que surgió a raíz del hinduismo fue el budismo. Y para ello decidí ir a donde nació Buda, Siddhartha Gautama, que está en Nepal, en la ciudad de Lumbini. Primero llegué a Katmandú, que es la capital de Nepal, y de ahí fui en una avioneta desde Nepal, desde Katmandú, hasta Lumbini. Este es el lugar preciso en el que nació Siddhartha Gautama Buda, en el año 563 aproximadamente antes de Cristo. Y dicen, a mí cuando estuve ahí me contaron que en esta especie de estanque, no sé si es piscina o estanque, se bañó la madre de Buda justo después de dar a luz. Entonces este es el lugar más sagrado para ellos. Es un complejo muy grande y muy bonito, está muy cuidado, y lo que más me llamó la atención fue que además de tener este lugar que es sagrado para ellos, todos los países que tienen población budista, o una población budista significativa, tienen un templo alrededor de este complejo. Entonces tú vas con el rickshaw, porque no se puede ir en ningún vehículo motorizado, puedes ir andando en rickshaw, y vas caminando, vas en el rickshaw y a mano derecha tienes el templo budista de Tailandia, siguiendo la arquitectura de los templos budistas de Tailandia. Y sigues un poco más y a mano izquierda tienes el de Sri Lanka, siguiendo la arquitectura de Sri Lanka. Este de aquí arriba es el templo budista de Myanmar. Y este de aquí abajo, ¿sabéis de qué país es? Japón. Está más cerca de lo que creéis. No. Japón. Huesca. No, este es el templo budista de Alemania. A mí me llamó mucho la atención porque no esperaba ver un país europeo representado allí en Asia. Y la verdad que el templo budista de Alemania me pareció impresionante porque esto que veis aquí, tanto aquí como aquí, son estatuas que a lo largo de toda la periferia de la estupa del templo cuenta la historia de Buda. Lo más curioso también es que Nepal, a pesar de que fue el lugar que vio nacer a Buda, es casi más de un 80% es hinduista.
Entonces eso de que uno no nace o no es profeta en su tierra, creo que en este caso sí que se da. Solo entre un 10 y un 15% es budista. Pero sí que es, los nepalíes tienen mucho respeto a Buda. De hecho, desde el momento en que aterrizas en Katmandú, hay un letrero que dice bienvenido al país de Buda, y aunque son hindúes van a templos budistas y los budistas también van a templos budistas. Entonces la verdad que fue un país del que disfruté muchísimo. No tenía pensado ir, pero también por el mismo tema de las religiones y porque mi amiga había dado a luz, decidí hacer un pequeño cambio en mi viaje y pasé 5 días en Nepal. Y si algún día tenéis la oportunidad de visitarlo, la verdad que es un país muy bonito, con gente encantadora y muy tranquilo. Yo estuve muy a gusto en Nepal. Y con esto concluyo lo que son el recorrido que hice visitando los templos sagrados más importantes para cada religión. A partir de ahí, lo que sí tiene el budismo es que se extendió a lo largo de toda Asia y del sureste, sobre todo del sureste asiático. Entonces, de ahí, de Nepal, seguí más hacia el este, estuve en Hong Kong, después mi hermano y su novia se reunieron conmigo en Tailandia y después llegué a Singapur. Llegué a Singapur porque no había vuelo directo a Indonesia, que fue mi última parada. Y la verdad que desde el punto religioso me pareció bastante interesante. Lo he llamado la Disneylandia de las religiones, con todo el respeto del mundo, porque algo que me llamó la atención es que Singapur es un estado, ciudad que es de nueva creación. Entonces, mucha de la gente que vive ahí es inmigrante, viene de otros países. Y aunque un 30% es budista, también hay un 20% que es cristiano, también hay hindúes, hay musulmanes. Y algo de lo que están muy orgullosos los singapurenses es de esa libertad de expresión que hay a la hora de la religión, con respecto a las religiones y a sus culturas. Entonces, algo que sí me llamó la atención es que en una misma calle pasé por una sinagoga, una iglesia católica, una protestante, un templo hindú, un templo que seguía las tradiciones chinas, y luego a unos metros estaba esa mezquita. Entonces fue algo que me chocó tanto, sobre todo porque vengo de los Estados Unidos, que hay muchas religiones también, pero es que no ves en una misma calle tantos templos religiosos. Y de ahí, de Singapur, lo que hice fue ya ir a mi último destino relacionado con la religión, que fue Indonesia, a la ciudad de Yogyakarta, porque quería visitar este templo, que es curiosamente el templo budista más grande del mundo. Y está situado en Indonesia, que es el 4.º país en cuanto a población, tiene 240 millones de habitantes y el 90% de esos habitantes es musulmán. Entonces me llamó mucho la atención que en medio de un país musulmán estuviera situado el templo budista más grande del mundo. Y con esto concluyó lo que fue la parte, digamos, el aspecto religioso de mi viaje. Después de ahí me gusta caminar por el monte, me gusta el senderismo y me gusta la fotografía, y de ahí seguí hacia Australia y Nueva Zelanda. No sé si queréis que os hable de eso también, o nos centramos en la religión. Sí. Bueno, pues de ahí estuve en Indonesia unos días, luego también estuve en Bali, unos creo que 3 o 4 días descansando, y de ahí fui a Nueva Zelanda. Siempre había tenido la ilusión de ir a Australia, porque empecé a estudiar inglés con 4 años y medio o 5, y a los 12, la academia de inglés en la que yo estudiaba, me pusieron en contacto con una chica de Australia para mantener correspondencia. Entonces nos escribíamos cartas, ella además me corregía, esto lo has escrito mal, esto lo escribes así, y mantuvimos correspondencia durante aproximadamente una década, hasta que Internet se ha comido todo esto, lo que es la correspondencia, ¿no? Y siempre tuve esa ilusión, porque ella siempre me enviaba fotos de Australia, me parecía un país impresionante, y me mandaba fotos de koalas, de canguros, de cómo era la vida en Australia. Y siempre dije, algún día quiero ir, pero es que está tan lejos. Claro, ya que pagar este viaje, pues desde Indonesia hasta el comienzo de Australia son solo 2 horas de avión. Así que fui de Indonesia fui a Sydney, y de ahí fui directamente a Nueva Zelanda, porque no sé por qué tenía el presentimiento de que me iba a gustar mucho, y no me equivoqué. Primero llegué a la isla norte de Nueva Zelanda. Yo me di cuenta, tanto estando en Jordania como cuando estuve en Israel,
la gente continuamente me decía, es que no lo entiendes, no comprendes lo que queremos decir, no somos malos, no todos somos malos, somos de tal forma, queremos tales cosas, tenemos tales sueños. Y lo que se ve en los medios de comunicación no es la realidad, no refleja la realidad. Y digo también que son más parecidas de lo que creemos, porque al final estas tres religiones monoteístas tienen una misma base, son religiones abrahámicas y algunas costumbres son diferentes, pero yo sí pienso que las bases son muy parecidas. Y al final también, al igual que dije en la entrevista el otro día, si en base a lo que hablé con estas personas en Oriente Medio y con los amigos israelíes que hice en Sydney, me he dado cuenta en este viaje con todas las personas que he conocido, y vuelvo a repetir lo que dije en la entrevista, que al final todos, da igual cuál sea nuestra fe o qué camino escojamos en esta vida, todos queremos ser comprendidos y todos queremos ser amados. Y partiendo de esa base que todos somos seres humanos, yo creo que ya tenemos una base bastante importante ahí. Decía en la entrevista, quizás sea una romántica y una utópica, pero es como yo creo que son las cosas. Nada. No tengáis vergüenza, no muerdo. He comido antes de venir aquí, así que tranquilos. Yo más que decirte sí, que eres una privilegiada, según te veo yo, y bueno, o sea, que en los años que tienes, o sea, es como que has vivido, se pueden englomerar varias vidas. O sea, sabes que a veces llevo 7 años en Estados Unidos y a veces, porque la vida es muy distinta ahí a como es aquí, a veces siento que he vivido 2 vidas, porque las cosas transcurren tan deprisa y a veces, sin embargo, cuando te detienes dices, parece que me fui ayer, pero parece que me fui hace una eternidad, ¿no? Entonces, bueno, y sí, soy muy afortunada, la verdad que estoy muy agradecida. Te lo digo porque yo entraba en esa corriente tuya me estaba imaginándome por ahí, entonces, o sea, y claro, mi vida ha sido otra, pues porque llegué a tener un hijo y todo eso y tal, ¿no? Pero, joder, desde luego, o sea, Bueno, en parte también hice ese viaje porque no tengo hijos, y esto es algo que no lo haría si tuviese hijos, o al menos hasta que creciesen. Así que... Sí, vale. Amaya, ¿tienes pensado hacer otro viaje en un futuro parecido a este? No, parecido a este. O algo en mente. A ver, de estas características no creo, porque fue muy intenso, porque en 60 días cubrí 12 países. Lo hice porque como llevaba 7 años sin viajar, mi cuerpo me pedía a gritos salir y ver todo lo que podía. Voy a seguir viajando, pero creo que a partir de ahora me centraré en un país y en un tiempo más reducido. O no sé, porque también... porque como a veces, pues esto fue repentino también, así que... No repentino, pero sola, completamente sola. Salvo en Tailandia, que estuvieron ellos 2 acompañándome, el resto del viaje lo hice completamente sola. Pero no estás sola, porque yo os he dicho que a lo largo del viaje conoces a gente. Entonces yo no me sentí sola en ningún momento. No, pero tú has sido un proyecto... Sí, todo el proyecto completamente sola y todo lo he hecho sola, solo que a lo largo del camino vas conociendo a gente. Sin palabras. Has hablado antes, Mayer, de la pregunta de Lucía, ¿no? De los que al final todos somos seres humanos. Sí. Más allá desde el punto de vista de las religiones, has hablado de 12 países, obviamente muchas culturas diferentes. Como sociedad, como pueblo, como mirando a las personas, no más allá de las religiones, como digo, ¿algún país, bueno, la sociedad de algún país te ha marcado más o te ha llamado más la atención? O... 3 países, y supongo que porque llegué sin expectativas también. El primero fue Jordania, porque bueno, llegué a Oriente Medio y siendo mujer también y viajando sola, estaba como un plan, dije a ver qué me va a pasar aquí. Y la verdad que la gente jordana me trató muy bien. De hecho había gente que iba conociendo a lo largo del recorrido y cuando sabían que era mujer y que estaba viajando sola me decían no vayas por esta calle o a partir de ciertas horas no vayas por aquí porque eres mujer y vas sola. Entonces el primero fue Jordania. El segundo Nepal, porque yo venía muy tocada de la India y
y fue como un bálsamo, un bálsamo de paz y de tranquilidad, llegar a Nepal y ver que no tenía nada que ver con la India. La gente es encantadora en Nepal, no tiene mucho, pero lo poco que tiene te lo da todo. Aparte, ahora ya sabéis que hace un año hubo un terremoto que ha dejado el país pues destrozado y necesitan que vaya gente porque la economía del país en gran medida depende del turismo y la gente ahora no está yendo por eso, porque tienen miedo de que haya otro terremoto o por cómo se encuentra el país. Y es gente de verdad, a mí, de hecho mantengo todavía amistad con gente que conocí ahí, nepalí, que me escriben casi a diario y quieren saber cómo van las cosas aquí y yo quiero saber cómo están ellos. Entonces fue gente que a mí me sobrepasó. Y la tercera fue Indonesia, porque como os he dicho, es un país musulmán también. Pero tú llegas ahí y es muy distinto a lo que tú percibes o crees que es el Islam, o como debe de ser la gente musulmana, porque el aspecto es diferente, los rasgos físicos son asiáticos completamente y es como un Islam más relajado, no sé si esto tiene sentido. Y yo cuando llegué a Yogyakarta salí a la calle a ver cómo era la ciudad y me perdí muchísimas veces, porque algo que tienen las ciudades asiáticas en común es que son muy caóticas, las calles son muy laberínticas, muy estrechas y yo me pierdo, yo tengo un sentido de la orientación terrible y me pierdo cada 2 por 3. Y me ayudaron muchísimo y fue gente encantadora y gente que no hablaba inglés, en su mayoría no hablaban inglés, entonces nos comunicábamos por el lenguaje de los signos como podíamos y fue gente maravillosa. Yo recuerdo que estaba en un momento que me perdí y hacía mucho calor porque también era época de monzón y la humedad en esa época suele ser del 87-90% y estaba muy agobiada porque me había vuelto a perder, no sabía dónde estaba, sudando, creía que me iba a marear y llegué de repente a una zona residencial, había ropa tendida, la gente estaba cocinando fuera y vi a una señora mayor ya, pues no sé qué edad tendría, pero yo creo que rondaría casi los 90 años de edad y estaba ahí, tenía 4 botellitas de agua puestas y por signos le dije quiero una que valía 4.000 rupias, que viene a ser como 20 céntimos de euro. Y de repente se va, se mete adentro en su casa y yo, bueno, pues me quedo sin mi botella de agua. Pues la señora, yo no sé si vio la cara que tenía descompuesta, que volvió con una banqueta para que me sentase y una botella de agua fría. Y por medio de signos estuvimos hablando un rato y me pareció una señora encantadora. Y yo sabía que con toda certeza que era musulmán, porque la minoría hindú en Indonesia está en Bali y visten de forma distinta. Y yo pensaba, yo no sé si esta señora verá los telediarios, pero si lo ve y ve lo que dicen acerca de su religión y de su comunidad, no sé lo que pensará. Y ese día me quedé bastante tocada, bastante tocada. ¿Más preguntas?